¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, ya en la víspera de la Noche Mexicana, en este viernes 15 de septiembre. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando a través de este espacio de Potosí Noticias. Y bueno, pues estamos ya con este ambiente muy festivo en este viernes 15 de septiembre. Soy su servidora Lidia Huache y vamos a empezar esta tarde con esta charla desde el café, como lo habíamos anunciado. Y bueno, pues ya le presentaremos como se debe a nuestra invitada de hoy. Antes voy a saludar a mis compañeros Mónica Ríos y Sebastián Moreno. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No, ahí lo tienes. Ya es la costumbre. Muy bien, muchas gracias. Y pues saludándolos en otra transmisión. Hoy nos acompaña Samuel Moreno, un nuevo compañero. Bueno, ya ha estado aquí, pero pues siempre está detrás de cámaras y hoy pues lo saludamos aquí en la mesa con nosotros. Hola Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Lidia, mucho gusto. Ustedes muy ad hoc con la fecha, un atuendo muy mexicano. Pues como debe de ser, ¿no? El 15 de septiembre se debe celebrar el hecho de ser mexicanos. Y bueno, saludando siempre con mucho gusto a mis compañeras Lidia, Mónica, pero también a Norma Macías. Es un gusto poder tener una invitada tan especial y sobre todo en estas fechas. Así es, bueno, pues hoy nos acompaña la doctora Norma Macías. Ella es doctora en Historia, tiene una amplia trayectoria, una importante formación académica y interesantes proyectos académicos precisamente en torno específicamente a la historia de México. Ya le iremos comentando un poquito más adelante algunos aspectos de su trayectoria. Pero bueno, pues el asunto es, no queremos asustarlos que va a ser así como que académico el asunto, no, solo decirles que tiene un gran respaldo en la formación profesional, en su ejercicio de investigación histórica y que bueno, pues nos da mucho gusto recibirla. Y ella es la doctora Norma Macías, historiadora, y particularmente nos va a platicar el día de hoy de cómo era México en 1810, porque bueno, hemos oído que si Miguel Hidalgo y que si la gesta de insurgente y demás, pero bueno, un poco situarnos, un poco viajar en el tiempo para saber cómo era ese México antes de esta etapa independiente. Norma, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Lidia, Mónica, Samuel, es un gusto para mí poder platicar sobre este tema y bueno, espero y también sea de su agrado para ustedes y para tu audiencia. Bueno, pues muchas gracias a ti por darte este tiempo. Hoy por razones, ahorita vamos a platicar por qué razones, solo vamos a estar poquito pasaditas de las 6:30 porque quienes son nuestros anfitriones, ustedes saben que transmitimos desde la parroquia de Morales, pues hoy tienen un menú especial. Nosotros hoy por el calor no tomamos café, pero estamos desde el café y los esperan. A partir de las 8 de la noche los tendrán una gran sorpresa. Ya vieron aquí que está en la decoración muy ad hoc con la fecha. Van a tener un buffet mexicano, de comida mexicana, y bueno, pues cerca también ya de cuando esté todo el ambiente ya en la noche va a haber un grupo norteño, va a haber más sorpresas para que si pueden, bueno, pues se den una vuelta, porque la verdad es que ya está todo preparado, todo listísimo. Ya nos dimos una vuelta por ahí por el comedor, por la cocina, y la verdad es que tienen muchas sorpresas y muy ricas. Así que bueno, empecemos. Norma, cuéntanos, en términos generales, ¿cómo era México en este 1810? ¿Sabes que te voy a poner el micrófono? Ok, bueno, antes que nada me gustaría explicar que cómo a partir de la consumación de la independencia en septiembre de 1821 podemos hablar del Imperio Mexicano y posteriormente con la Primera República Federal en 1824 ya de México como una nación libre y soberana. Previo a ese 1821 pues estaríamos hablando de lo que conocimos como la Nueva España, cuyos territorios se extendían más allá de los límites actuales de nuestro México, es decir, hacia el sur. Se extendía por Guatemala, San Salvador, Costa Rica y Nicaragua, y hacia el norte con lo que conocemos como el sur de los Estados Unidos, hoy, y que en ese momento se encontraba los territorios de Texas, Nuevo México y la Alta California, todo en una extensión de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. O sea, el territorio de la Nueva España llegaba hasta allá, hasta Ecuador, hasta todos los países que nos mencionaste. Sí. Era parte de la Nueva España. Era parte de la Nueva España. ¿Y en qué entonces, bueno, con el movimiento de 1810, qué parte específica se rebela contra la corona española?
todos esos territorios o fue paulatino ahí? Fue algo que se da de manera paulatina y en sí no hay una rebelión en contra de la corona española, sino más bien esa rebelión se ve incitada por un miedo que hay dentro de la población, porque justamente a mediados de 1808 la corona española, tras la invasión napoleónica, cae a manos de José I, hermano de Napoleón Bonaparte, y hay un miedo de que el ejército francés invada estos territorios. Entonces los pobladores comienzan a sentir zozobra de tal de tal amenaza, de que pasara de que llegaran los franceses a estos territorios, y fue un periodo muy inestable que va de 1808 a 1810, ¿no? En 1808 incluso hay ciertos roces entre las mismas autoridades del centro de México, entre las autoridades del ayuntamiento y de la audiencia, que finalmente se cae en el derrocamiento del virrey de la Nueva España. ¿Quién era el virrey de la Nueva España? El virrey de la Nueva España en ese momento era... es que de pronto... Déjenme les digo que Norma viene muy preparada, porque trae aquí todas sus notas ya muy moderna, como pueden ver en su iPad, porque además trae muchos datos específicos, años, cifras, etcétera. Cuéntanos, ¿quién era el virrey? Sí, del 1808 a 1810 se destituyen dos virreyes. El primero es José de Iturrigaray y después Francisco Javier de Lizana. Pero ¿qué pasa? A partir de 1809 comienzan las conspiraciones tanto en Valladolid, y la que finalmente va a dar ese certero golpe en el cual ya Hidalgo alza el llamado a las armas, la conspiración de Querétaro en septiembre de 1810. Y sí fue Miguel Hidalgo quien dio este grito de independencia, porque, bueno, no sé si sea verdad, pero yo en la secundaria me acuerdo que un maestro nos decía que no había sido él, o sea, más bien como que contaron esa historia, pero que en realidad no fue como tal una persona la que, o sea, que ese hecho según nunca ocurrió. No, hay que entender también que en el contexto de la Nueva España había un clima de mucha inconformidad social, porque antes de la invasión de los franceses a España se enfrasca en varias guerras intestinas con Francia y con Inglaterra, lo que provoca que a sus colonias les esté exigiendo el pago de impuestos. Y no solo es el pago de impuestos, sino que también les incrementa esos impuestos, y eso es un duro golpe a todos los pobladores de la Nueva España. Quienes se ven más afectados por este incremento en los impuestos, pues van a ser los criollos adinerados, y dentro de esos criollos adinerados se encuentra Miguel Hidalgo. Y Miguel Hidalgo sí hace el llamado a las armas al lado de Allende en Dolores el 15 de septiembre de 1810, pero en sí se da el 16 de 1810 en Dolores. No hay un llamado como tal con la campana, sino que él aprovecha que el 16 de septiembre cae en un domingo, día en el cual asiste la feligresía a su templo, y es ahí donde él aprovecha para llamar a las armas. Que bueno, yo nada más iba a decir que los criollos pues eran los hijos de españoles, ¿no? Me parece que sí, eran los hijos de los españoles nacidos en estas tierras, y hay que resaltar que también los criollos no eran un grupo dominante dentro de la población o del grueso poblacional de la Nueva España. Para inicios del siglo XIX no llegaban siquiera al 1,000,000 de habitantes, siendo que ya en ese momento se podía contabilizar 6 millones de habitantes.
siendo los indígenas el grueso poblacional más amplio, más ¿no? amplio. Los mestizos, ¿no? Las castas era el segundo grupo con mayor concentración poblacional. A ver, explícanos ahí un poco. Entonces, había criollos que eran los hijos de españoles nacidos acá ya en lo que hoy es México, vaya. Los indígenas que ocupaban la mayor cantidad de habitantes, y los mestizos, ¿quiénes eran? Bueno, es que en sí no solamente podemos hablar de mestizos, sino que hablamos también de castas. ¿Y qué eran las castas? Bueno, pues son estos grupos que surgen a partir del mestizaje que se da entre los tres principales grupos poblacionales, que son peninsulares, indígenas y por supuesto la población negra, que llegaban en calidad de África, ¿no? Que llegaban en calidad pues de esclavos y de a trabajar en las minas. Entonces todas estas mezclas dio resultado otros grupos como los mestizos, los castizos, los albinos, los mulatos, los lobos, los coyotes. Infinidad de variedad, ¿no? Porque había hasta unos nombres muy chistosos, ¿no? El salta para atrás, el cambujo, sí. Cuéntanos un poco cómo era políticamente, cómo estaba organizado en ese momento, en 1810, antes de este estallido de independencia. Bueno, hay que entender también que la Nueva España era un complejo entramado de jurisdicciones en la cual convergían reinos, provincias, obispados, capitanías generales, y hacia el último tercio del siglo XVIII, las llamadas intendencias. Lidia, bueno, más que nada yo me quedé con una pequeña duda que también quiero comentarte, Norma. De estos grupos que acabas de mencionarnos, tanto a la audiencia como a nosotros, ¿qué grupo o grupos eran quienes se consideraban todavía parte de la Nueva España, quienes no querían, ceder esta posible y ya consolidada independencia de México? Es para ese momento no es posible hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque al menos durante los primeros años del movimiento insurgente, es decir, de 1810 a 1813, aún no se aspira a una independencia, pero sí son los criollos los que comienzan a movilizar al grueso de la población para que se insurreccionen en contra del mal gobierno. ¿Y quién era el mal gobierno? Bueno, el gobierno usurpador de los franceses, Napoleón y José. Sí, porque recuerdo que las palabras que dicen que Miguel Hidalgo dijo cuando dio el grito de independencia, pues una de esas era viva la Nueva España, viva el rey, creo, algo así. Viva Fernando VII. Ajá. Entonces, o sea, ¿qué y muera el mal gobierno? ¿Qué querían lograr ellos con esta rebelión? O sea, ¿cuáles eran como sus inconformidades, aparte de que creían que Francia podía invadir la Nueva España? O sea, bueno, ¿qué los llevó a eso? Porque también, pues, recordemos que los principales, digamos, héroes de la independencia que nos los han enseñado desde la primaria, pues José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, o sea, todos ellos en ese tiempo tenían un nivel económico, pues, alto, o sea, pertenecían a una clase media alta, se podría decir. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que los llevó a...? En sí había mucha inconformidad, porque hay que recordar que hay un grupo que domina tanto el gobierno temporal como el gobierno espiritual, es decir, quiénes son los que ocupan los cargos más importantes dentro de la jerarquía del gobierno como dentro de la jerarquía eclesiástica, pues son los peninsulares. ¿Y quiénes eran los peninsulares? Pues eran los españoles que llegaban a estas tierras, ya sea como comerciantes o para ocupar cargos altos dentro de esta jerarquía. Entonces, los criollos, al menos los más letrados, los que se vieron gravemente golpeados por las reformas fiscales que implementa la corona para poder tener capital y de alguna manera financiar las guerras que se estaban suscitando en España, son los criollos adinerados.
¿quiénes eran estos criollos adinerados? Pues eran hacendados, rancheros, mineros y otro grupo menor, pero que de alguna manera son los que tienen el mayor poder para movilizar a la gente, que son los sacerdotes, los abogados y los militares. ¿Y qué era como lo que el gobierno les pedía en ese momento, por ejemplo, a los hacendados, a los que les afectaba más? O sea, como cuáles eran las normas que había un cobro por ejemplo, la producción de plata. Había un cobro por las llamadas alcabalas, por la producción de maíz y cualquier legumbres, trigo. Entonces era un cobro que tenían que realizar estos hacendados, estos rancheros, sobre esos productos, para así poder que toda esa capital saliera de la Nueva España y fuera a la península. Para presentar un poco los datos que les queda de ver al principio, que bueno, nuestra invitada de hoy, estamos platicando con la doctora Norma Macías. Ella es doctora en historia por el Colegio de San Luis y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autora de 4 capítulos de libro y un artículo de revista de estas que ya les hemos comentado, especializadas, científicas, que tienen un rigor académico importante. Y bueno, pues ella está actualmente haciendo investigación enfocada a la historia de las mujeres con perspectiva de género. Doctora Norma Macías, cuéntanos un poco cómo estaba el aspecto económico. Ya nos preguntaban, Mónica, bueno, ¿qué los llevó, no? Ya nos decías, estas reformas, estas nuevas impuestos, obligaciones a las que estaban modificándose de algún modo el estatus de los poderosos. Pero ¿qué más nos puedes decir de cómo estaba la actividad económica en ese entonces? ¿A qué se dedicaba la gente? ¿De qué vivían? Bueno, principalmente en la Nueva España había 4 actividades económicas, que era el comercio exterior, la minería, lo que podríamos llamar como industria y la agricultura, ¿no? En el comercio exterior, los comerciantes novohispanos enviaban sobre todo a España y a sus colonias grana cochinilla, añil, y algunas otras plantas que servían para el teñido de telas, también vainilla, cacao, que finalmente se convirtieron en artículos de lujo. También uno de los productos más importantes que salían de la Nueva España, pues evidentemente eran los metales, es decir, la plata y el oro, ¿no? Y pues que provenían precisamente de la actividad minera, que fue una de las actividades más redituables para la monarquía hispánica. Y bueno, conociendo esta parte, del comercio, que sin duda siempre es fundamental, ¿no?, en cualquier parte del mundo, ¿cómo era también la educación? ¿Cómo se formaban las personas en aquel entonces? Bueno, para ese momento estamos hablando que fuera de la capital, es decir, fuera de la Ciudad de México, en las capitales de provincia, se comenzaron a establecer los primeros colegios de niñas y niños. No era una educación tal cual como nosotros la hemos recibido, ¿no? Era una educación muy, muy básica, en la cual se les enseñaba a leer y a escribir, algunas nociones de aritmética, pero sobre todo era una instrucción que rayaba más en las cuestiones morales. O sea, por ejemplo, a las niñas se les enseñaba a bordar, se les enseñaba a tejer y se les enseñaban pues cuestiones domésticas. ¿Por qué? Pues porque finalmente la mujer tendría que estar en el espacio de la casa, ¿no? Era el rol que en ese momento tenían las mujeres. A diferencia de los hombres, que pues podían desempeñar más actividades que las mujeres. ¿Esos colegios que mencionas estaban diferenciados por alguna clase económica, dirigidos específicamente por
determinados, mejor dicho, por a qué grupo pertenecías? ¿Cómo estaba dividido en ese sentido, Sí. social, económicamente? Sí, la mayoría de los colegios, si bien existieron colegios para niñas y para niños pobres, pues la mayoría sí eran dirigidos hacia los estratos más altos de la población. Porque tengo entendido que había cerca del 80% de la población analfabeta, ¿no? En No, general. era en sí más. ¿Era más? Podríamos hablar como del 90 o 95%, pero también no podemos medir si eran analfabetas o no, porque si bien una persona podía escribir su nombre, no significaba que sabía leer o escribir, que simplemente es que sabía escribir su nombre, ¿no? Solo eso, ¿no? Como para cuando iban a cobrar, firmar ahí que ya les habían entregado su pago, etcétera. O alguna cuestión de que tenían que arreglar en los tribunales, ¿no? Esa era básicamente, digamos, la condición educativa que había en ese momento. Sí, para ese momento. ¿Empezaban de algún modo, por ejemplo, la Academia de San Carlos, donde se formaban también algunos profesionistas? Sí. Bueno, de hecho, para ese momento, bueno, tenemos los colegios jesuitas también, tenemos las escuelas de amiga que daban la instrucción básica a las niñas. ¿Así se llamaban? ¿Escuelas Sí, de amiga? escuelas de amiga. ¿Qué eran? ¿Cómo eran? De amiga. Eran pues espacios en los cuales una mujer enseñaba a niñas cuestiones encaminadas hacia la cuestión doméstica, ¿no? Es decir, saber cocinar, tejer, algunas nociones ahí de saber escribir, leer, de sí las enseñaban. de primeras letras, pero Ah, era ya. algo muy básico, muy rudimentario. Eso de algún modo era la usanza, ¿no? La usanza, sí, claro. Se preparaban para casarse, para que supieran hacer las labores domésticas del hogar. Claro. Y también me gustaría resaltar que para ese momento en la Nueva España ya hay dos universidades, la Universidad de México y la Universidad de Guadalajara, que se establece hacia 1792. ¿Miguel Hidalgo tenía algún estudio? Por supuesto, Sí, era uno de era. los mejores teólogos de su época, ¿no? O sea, la enseñanza que recibió como sacerdote era excepcional, ¿no? Sabía latín, sabía algunas, no estoy segura si tenía nociones de griego, pero de que sabía latín. Y bueno, Es que los sacerdotes eran gente muy bien formada, culta, ¿no? Muy culta. Sí. De hecho, se reunían, tengo entendido, a intercambiar en estas como tertulias ahí información, libros, debates, etcétera. Sí, así es también en estas tertulias que organiza Hidalgo, que se comienza a organizar la conspiración de Querétaro, ¿no? Se menciona que en las tertulias a Hidalgo le gustaba hacer representaciones teatrales, de pronto también tenía opiniones muy críticas hacia la jerarquía eclesiástica y también hacia el gobierno, no hacia el gobierno de la península, pero sí al gobierno novohispano. Y por ejemplo, ahorita que mencionas, un poco más de Miguel Hidalgo y esta parte de sus estudios, de los personajes que conocemos a través de los libros de la independencia, ¿alguno de ellos dio clases en estas universidades o en alguna de estas escuelas como tal? Hasta donde yo sé, no. ¿Tienes A algún menos que dato? alguien más me corrija y diga, sí, Abasolo, no. Algunos de los personajes, como dice Samuel, que más hemos conocido por las clases de historia en la primaria, secundaria, no sé, José Ortiz de Domínguez, cuéntanos un poquito más de cómo era su condición de vida, digamos, cotidiana, quién era, a qué se dedicaba, por qué un personaje como ella, siendo mujer en una época en donde las mujeres no figuraban, no ocupaban cargos de decisión, de liderazgo, etcétera. ¿Por qué destaca una mujer como Josefa Ortiz de Domínguez, como Leona Vicario, como estas mujeres que de pronto encontramos en el movimiento de independencia? Bueno, destacan principalmente porque son mujeres con una posición social muy alta, lo que les permite obtener o gestionar conocimientos
muy de la época, ¿no? O sea, tenían al alcance la posibilidad de aprender, de leer, Claro que escribir, sí. documentarse. Cosa rara en la época, ¿no? Sí, cosa rara, pero también porque, bueno, eso es una suposición mía, imagino que ellas tenían cierta curiosidad o más bien cierta Ambición, aspiración. sobre la movilidad social, ¿no? Si bien que estas mujeres hayan estado muy metidas en el movimiento insurgente, pues la verdad es que tampoco es que ellas hayan propiciado o iniciado un cambio para para mejorar la condición de las mujeres. ¿De dónde surgió el nombre de la corregidora? ¿O por qué De se la le corregidora conoce porque así? su esposo era el corregidor de Querétaro. ¿Y qué era un corregidor? Un corregidor, híjole, ahí sí me metes como ¿En aprietos? en aprietos. Pero bueno, era un funcionario público. un funcionario público del gobierno de la Corona Española. ¿Y qué más se sabe de estos héroes de la independencia? Por ejemplo, pues no sé si está documentado, yo creo que sí, de que Miguel Hidalgo tuvo hijos, quienes con su descendencia. Sí, está documentado de que tuvo hijos, de que ¿Con una sola mujer o varias? no, parece ser que Con varias, varias. parece ser que varias. ¿Cómo cuántos hijos tuvo? Porque es que No sé, yo estaba leyendo una nota hoy. Alguien habla que tuvo 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no? Pero no estaba permitido de todos modos, no ¿verdad? estaba permitido, no estaba ¿Hubo alguna permitido. sanción o lo Pues, toleraban? ¿Hay No, de la más vista bien gorda? era como de esas prácticas que eran toleradas, ¿no? O sea, sí eran señaladas, sí causaban cierto escorzor, pero pues finalmente se toleraban, ¿no? Ya parecemos ventaneando. Es que está interesante. Es que todo esto es muy interesante porque es como adentrarnos más allá de lo que vemos regularmente en los libros. Lo que no te enseñaron en Exactamente. la primaria. La otra historia. Y ahorita, por ejemplo, que hemos tocado junto contigo el tema de lo económico, el tema social, el tema de religión. ¿Cómo era, cómo se desarrollaba entre los habitantes de aquel entonces? Bueno, hay que entender que la religión prácticamente permeó a todos los estratos sociales y no solo eso, sino que determinó gran parte de la cotidianidad de esos habitantes, ¿no? Era la religión Era católica, religión la única. Sí, la Incluso única. legalmente obligatoria, ¿no? Claro que sí, y no solo eso, sino que, por ejemplo, los barrios y los pueblos se organizaron en torno a la iglesia o al convento, ¿no? Entonces, estos espacios se convirtieron en un punto neurálgico para los habitantes, para la religión y para las actividades que se desarrollaban en torno a estos espacios, ¿no? Ahora que nos menciona Norma este dato, simplemente usted dése una vuelta por San Luis Potosí, los tradicionales barrios están justo a partir de la iglesia que se funda. Los más antiguos, Tlaxcala, por ejemplo, bueno, pues es una iglesia que a partir de ahí se da el trazo precisamente, porque bueno, en ese momento era el pueblo de indios. San Francisco, que fueron los primeros que llegan a San Luis Potosí a fundar el pueblo de San Luis Potosí, y la iglesia y el convento y demás. ¿Qué más? Los carmelitas, ¿no? Lo que hoy es la Alameda, bueno, pues era la huerta de los carmelitas. ¿Quién Los más? agustinos. Los agustinos, claro, que están ahí. Dese un recorrido usted caminando y va viendo todo este trazo de las calles de lo que hoy es el centro histórico. Fue justamente a partir de la instalación de las iglesias, conventos, de las diferentes órdenes que fueron llegando paulatinamente a nuestro país. ¿Qué más nos puedes decir, Norma? ¿De qué más podemos enterarnos hoy de todo esto? Estas preguntas que hacía Mónica, ¿no? De esa otra historia que a lo mejor no nos enteramos. Bueno, yo creo que también es importante entender que todos estos, que los padres de la patria o las madres fundadoras, eran personas de carne y hueso, ¿no? Eran humanos, y gran parte de la historia de bronce se ha encargado de mitificarlos y de ponerlos como si fueran seres totalmente abstractos, que no cometían faltas y que su único fin pues fue eso, ¿no? Darnos patria.
libertad. Y libertad. Sí, o sea, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Como la historia de los héroes de la patria. Por ejemplo, otro que me llama mucho la atención es el Pípila, de que algunos dicen, no, es que no existió, otros de que no, sí fue una persona la que... un programa de todos en la... Sí, como de que hay. Y también pues yo invitaría a la gente pues que visite el pueblo de Dolores. Está lleno de historia, está muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a la casa de Miguel Hidalgo, que es un museo y la entrada es gratuita, entonces pues está muy padre conocer como un poquito más sobre este tema. Y también está la casa de Miguel Hidalgo, y como a una cuadra o media cuadra está la casa de los descendientes de Miguel Hidalgo, donde hay fotos de la descendencia de Hidalgo, y está muy interesante. Por eso te hacía la pregunta de que cuántos hijos tuvo. Sí, porque ahí en Dolores, es parte incluso de los recorridos que te ofrecen, la casa de los descendientes, del museo de los descendientes de Miguel Hidalgo. Está incluso marcado, no sé si sea cierto o no, un espacio ahí en el atrio de la iglesia, que es donde se habría parado el propio Miguel Hidalgo a hacer esta arenga del llamado al levantamiento armado, etcétera, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Samuel? Pues muy sorprendido y muy fascinado con esta charla, porque la verdad hay muchas cosas que no conocía en lo personal y que creo que también aportan tanto a nosotros como también a las personas que nos están viendo el conocer más sobre nuestra historia, porque creo que es importante el saber de dónde venimos, la historia que se ha forjado en este país y hacia dónde vamos también. Creo que es muy importante en esa parte. ¿Qué más nos cuentas? Antes de despedirnos, estamos casi a punto. Les recuerdo que, bueno, por esta ocasión hemos tenido que recortar el tiempo de transmisión, porque, bueno, aquí ya se está preparando la fiesta en grande, acá los chicos ya se van a ir al grito y a la fiesta, entonces, bueno, pues la doctora y yo, pues no, somos bastante guardaditas, vamos a ir a dormirnos temprano. No, no es cierto. No, lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente por la fecha hemos tenido que recortar la transmisión, pero bueno, ya saben, aquí tengo ya el dato en lo que Norma nos da un comentario de cierre en torno a esto de cómo era el México de 1810. Busco el dato exactamente de qué les van a estar ofreciendo aquí en la Parroquia Morales, que ya está prácticamente todo listo. ¿Qué más nos dices, Norma? Bueno, también hay que entender la insurrección de 1810 a partir de cómo es que se va disgregando espacialmente, ¿no? O sea, hubo territorios en los cuales no lograron ese gran levantamiento, y que incluso se puede decir que fue un levantamiento que únicamente implicó a la zona del Bajío y a la zona del occidente de lo que hoy es México, es decir, de Guanajuato se extendió hacia Michoacán, hacia Querétaro, hacia Guadalajara, a unas partes hacia Guerrero, unas partes del norte, pero fueron levantamientos totalmente esporádicos y que de alguna forma no trastocaron tanto las ciudades, ¿no? Es más, por San Luis tardó muchísimo en pasar, ¿no? Si es que pasó. O sea, pasó al inicio y ya después se concentró, por ejemplo, hacia las zonas de Río Verde, hacia las zonas de Matehuala, es decir, cobró un matiz rural, en donde se vivió esa lucha tan cruenta fue en el espacio rural más que en el urbano. Eso es un dato importantísimo, porque luego de pronto perdemos la noción de en qué siglo estamos hablando. Estamos hablando de 1810, o sea, no era como que hubiera el telégrafo, el teléfono, menos WhatsApp, como, hey, vamos a levantarnos todos en armas, esta rebelión o estas conspiraciones que ahora son muy rápidas y ya instantáneas, en tiempo real. Pues no, o sea, era ir a caballo. Es más, ir de San Luis a la Ciudad de México, la única posibilidad era ir a caballo, y se hacían como, ¿cuánto? No, como meses, semanas, ¿no? meses, claro. 6 o 8 semanas, no me acuerdo el dato, se lo voy a conseguir, pero a mí me sorprendió porque hoy lo haces, bueno, pues en menos de 5 horas en bus, en autobús, en menos de 1 hora en avión. Entonces, bueno, pues así se movía, no es que hubiera estas comunicaciones, de hecho se avisan de que han descubierto la conspiración porque estaba prevista para otra fecha, ¿no? Sí, estaba prevista para octubre para o algo octubre, así, ¿no? Pero en cuanto se dan cuenta de que ya los cacharon, descubrieron, pues se adelantan los planes.
a quien le avisan es a la corregidora. La corregidora manda a alguien para que vaya a avisar al cura Hidalgo, ¿no? Hidalgo, ajá. Y de hecho, lo que se pensaba después de la batalla del Monte de las Cruces era tomar la Ciudad de México. Pero para ese momento, tanto Allende como Hidalgo comienzan a tener ciertas diferencias. Y Hidalgo decide no hacerlo y trasladarse hacia Guadalajara, porque aparte en Guadalajara ve oportunidad, porque acaba de pasar la Feria de Lagos, entonces eso significa que hay dinero y se necesitaba dinero para el sustento de las tropas, pero también hay una imprenta y pues es bien recibido, ¿no? Después de, digamos, este llamado en Dolores, se extendió por estas ciudades que mencionabas. ¿Y qué acogida tuvo? ¿Por qué más en la zona rural? ¿Por qué no tanto en las ciudades que nos decías? ¿Hay alguna razón, digamos, ideológica, económica? Tiene que ver más que nada con que las ciudades estaban mejor resguardadas que el espacio rural. Si bien voy a tomar el ejemplo de Guadalajara, que es la ciudad en la que él más permanece y en la que él... por ejemplo, abole la esclavitud, pero también el pago de ciertas alcabalas y el diezmo, si mal no recuerdo, es bien recibido en Guadalajara, a diferencia de otras zonas. ¿Pero por qué? Pues porque las autoridades de Guadalajara, en cuanto tienen noticia de que Hidalgo, junto con sus miles de seguidores, van a tomar la ciudad, ellos salen en estampida hacia el puerto de San Blas para poderse salvar, para ponerse a resguardo. Entonces, pues digamos que Hidalgo pues entra de forma libre hasta que en enero de 1811 llega a Calleja, se encuentran en el Puente de Calderón y digamos que la batalla del Puente de Calderón, que la pierde Hidalgo, es el principio del fin. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de historia más bien para los personajes así como más emblemáticos, ¿no? Que sí creo que es un buen tema. Y por lo pronto pues agradecerte, Norma, que nos hayas acompañado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a tu audiencia. Bueno, pues recordamos que el programa va a estar ya mañana en YouTube. Ahí puede consultar nuestras listas de reproducción. Está ya mañana es festivo. Bueno, cuando Samuel nos ayude a subirlo. Si puede hoy en la noche y si no, pues seguramente ya el lunes ya estará en YouTube. Y bueno, pues por lo pronto pueden visitar ahí otros de los programas que desde el café hemos transmitido. Y que bueno, pues ya saben, van de diversos temas. Y por lo pronto, pues recordarles que aquí con nuestros anfitriones ya está preparando la fiesta en grande. Va a haber un buffet de comida mexicana, tiene un costo de 330 pesos. Va a haber un grupo norteño, a partir de las 8 de la noche empieza ya toda la fiesta. Y bueno, pues agradecemos el día de hoy a la señorita Dora Silos, que amablemente nos ha traído nuestras bebidas y que se ha encargado de atendernos muy cordialmente. Ya nos vamos, Samuel, ¿algo que gustes agregar? Sí, por ahí una sorpresa, que mañana se subirá una primer cápsula y como tal la sección se llama Turisteando en San Luis, donde estaremos conociendo lugares, edificios muy importantes y bastante llenos de historia, y por ahí las irán descubriendo en los próximos... En nuestras redes sociales, exactamente. ¿Qué va el primero? Cuéntanos. Bueno, el primero es sobre el Palacio de Gobierno, que se encuentra aquí en Plaza de Armas. Y por ahí estoy seguro que les va a gustar mucho. Así que mañana espérenlo a las 10 de la mañana en el Sabadito. Pues nada, nos despedimos. Vayan al Grito, coman mucho pozole, vayan a ver a los Cumbia Kings. Y pues no se pierdan nuestra próxima transmisión el siguiente viernes. Y pues un gusto y darte las gracias, Norma, por darnos esta pequeña clase de historia. Ojalá que después nos puedas acompañar otra vez para que pues nos cuentes un poquito más, porque sí, surgen más dudas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Espero y sí les haya gustado. Sí, claro que sí, es como una pequeña clase que a todos nos gusta un poquito la historia, y bueno, para que dejen de ser pues nada más nombres de calles, todos los personajes tienen una historia de vida impresionante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Mariano Jiménez, ¿no? Que de pronto nomás creemos que es la avenida. Es uno de los pocos potosinos
que tiene este reconocimiento importante de su participación en el movimiento de independencia. Pero bueno, ya luego hablamos de que se murió muy pronto y dejó a una pobre viuda con algunos hijos, en fin. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado desde el café, pásenla muy bien y bueno, pues nos esperamos en nuestra próxima visita el viernes próximo aquí desde el café. Gracias, pásenla bien y hasta la próxima. Yo dije, ¿quién va a cortar? Ah, pues aquí seguimos, ¿verdad?